Imagina descubrir que tu esposa te traiciona con su jefe y te convence de que aceptarlo es tu boleto al éxito. Mariana, mi esposa, se enredó con su jefe casado y tuvo el descaro de decirme que si lo permitía, él me daría un ascenso y un sueldo de ensueño. Me manipuló hasta casi volverme loco, haciéndome creer que era lo mejor para nosotros. Por un momento, cegado por sus palabras, lo consideré, pero cuando mis amigos me abrieron los ojos, llamándome débil por tolerarlo, algo en mí se rompió. No solo enfrenté la humillación, sino que descubrí que todo era un juego cruel para mantener su aventura. Mi venganza fue implacable, reuní pruebas, demandé a su jefe por despido injusto y dejé a Mariana sin nada, viéndola caer desde lo más alto. ¿Cómo salí de ese infierno? Me llamo Carlos López, tengo 35 años, vivo en Querétaro y soy chofer de camión. Mi vida era trabajar duro y amar a Mariana, pero su traición me llevó al límite. Hoy te contaré mi historia, un relato de dolor, manipulación y una redención que nunca imaginé. Si te atrapan las historias que sacuden el corazón y te hacen cuestionar todo, quédate y suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que, como el mío, te dejarán sin aliento. Prepárate, porque esta verdad te va a golpear fuerte. Mariana, mi esposa de 32 años, era una mujer que no pasaba desapercibida. Su belleza, con ojos vivaces y una sonrisa que desarmaba, era solo el comienzo. Como asistente administrativa en una empresa de logística en Querétaro, su carisma y eficiencia la hacían destacar. Nos conocimos hace 8 años en un bar, cuando ella, radiante, me sacó a bailar sin dudar. Su pasión por la vida me conquistó, le encantaban las noches de charla, los paseos espontáneos, hacer que cada momento contara. Era el alma de cualquier lugar, y yo me sentía el hombre más afortunado por tenerla a mi lado. Nuestro matrimonio, después de 7 años, era mi refugio. Trabajábamos en la misma empresa desde hace 2 meses, y aunque mis turnos como chofer de camión eran agotadores, verla en la oficina me animaba. Llegábamos a casa, compartíamos una cena, planeábamos el fin de semana o reíamos de tonterías. Claro, había roces, a veces discutíamos por gastos o porque yo llegaba tarde, pero siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Mariana era cercana a su jefe, Ricardo, un hombre casado, serio, que dirigía la empresa con autoridad. Ella lo mencionaba seguido, alabando su visión, pero yo no le daba importancia. Después de todo, confiaba en ella ciegamente. Sin embargo, hace unas semanas, algo se sentía diferente. Mariana empezó a hablar más de Ricardo, diciendo que él veía potencial en mí, que podía ayudarme a crecer en la empresa. Sus palabras eran entusiastas, pero había algo forzado en su tono. Comenzó a quedarse hasta tarde, alegando reuniones de última hora. Una noche, llegó con un brillo extraño en los ojos, hablando de una gran oportunidad para nosotros. Ricardo dice que puede ser supervisor, pero hay que ganarnos su confianza, dijo, mirándome fijamente. No entendí por qué sonaba tan calculadora, pero asentí, queriendo creerle. Todo cambió un día en la empresa. Estaba en el patio, revisando un camión, cuando vi a Mariana salir de la oficina de Ricardo. No estaban trabajando. Él la acompañó hasta la puerta, con una sonrisa que no era profesional, y ella le devolvió una mirada que me heló la sangre. No era la Mariana que conocía. Había una intimidad en ese gesto que no podía ignorar. Mi corazón se aceleró. Intenté calmarme, pensar que era solo una reunión, pero mi instinto gritaba que algo estaba mal. Esa noche, cuando le pregunté cómo estuvo su día, respondió con evasivas: nada especial, solo trabajo. Pero no me miró a los ojos, y por primera vez, sentí un vacío entre nosotros. Esa pequeña escena fue el primer golpe a lo que creía que era un amor eterno. Esa mirada entre Mariana y Ricardo en la oficina no salía de mi cabeza. No era un error, no era mi imaginación. Algo pasaba, y no iba a quedarme de brazos cruzados como un idiota. Decidí no confrontarla todavía. Si Mariana quería jugar, yo también sabía mover mis piezas. En lugar de dejar que la rabia me consumiera, empecé a observar, a calcular cada palabra suya, cada excusa,
era una pista. Ya no veía a la mujer que amé, veía a alguien que escondía algo, y eso hizo que el brillo que una vez tuvo para mí se apagara. 7 años de matrimonio no se borran en un día, pero la confianza sí, y la nuestra estaba en caída libre. En la empresa, Mariana seguía con sus reuniones nocturnas. Ahora, en lugar de preguntarle, me limité a asentir. Está bien, no llegues tarde, decía, sin mostrar interés. Ella parecía aliviada, como si mi indiferencia le diera libertad. Mientras tanto, comencé a investigar. Revisé horarios. Hablé con compañeros discretamente. Uno de ellos, Javier, me dijo algo que encendió una alarma. Ricardo siempre se queda hasta tarde con Mariana. Dicen que es por trabajo, pero todos murmuran. No necesitaba más para saber que el proyecto del que Mariana hablaba no era solo laboral. Su insistencia en que apoyara a Ricardo para un ascenso ahora sonaba como una maniobra. Pensaba que era tan ingenuo. Una noche, en un bar con colegas después del turno, conocí a Alejandra, una contadora de la empresa. No buscaba nada, pero su risa franca y su forma directa de hablar me sorprendieron. Era diferente a Mariana, sin juegos, sin máscaras. Charlar con ella fue como respirar aire fresco después de meses asfixiado. No pasó nada, pero noté que, por primera vez en años, alguien me hacía sonreír sin esfuerzo. No lo admití entonces, pero algo en mí despertó. Mariana ya no ocupaba todo mi corazón. Había espacio para algo nuevo, algo real. Días después, la bomba estalló. Encontré un correo en la laptop de Mariana, que dejó abierta por descuido. Era de Ricardo. Nos vemos en el hotel de siempre. 8 páginas. No le digas nada a Carlos. Confío en ti. Mi sangre no hirvió. Se congeló. No sentí dolor. Solo claridad. Mariana no solo me traicionaba, sino que planeaba todo con él. En lugar de gritar, copié el correo y cerré la laptop. Esa noche, cuando llegó, fingí normalidad. ¿Buen día?, pregunté, con una sonrisa fría. Ella balbuceó algo sobre el trabajo, pero ya no me importaba. Estaba armando mi jugada, y ella no tenía idea. El amor que una vez sentí se desvanecía, reemplazado por un plan, descubrir hasta dónde llegaba su mentira y salir de esto con la cabeza en alto. Si esta historia te está enganchando, por favor, dale un like. Me ayuda a seguir contando lo que viví. El correo de Ricardo a Mariana, nos vemos en el hotel de siempre, fue la prueba que necesitaba. No había espacio para dudas. Mi esposa me traicionaba con su jefe, y lo hacían a mis espaldas, como si yo fuera un títere. Pero no iba a derrumbarme. En lugar de sentirme herido, me volví hielo. Cada paso que diera sería calculado. Mariana ya no era la mujer que amé. Era una adversaria en un juego que ella misma había creado. Decidí seguirle la corriente, fingir que no sabía nada, mientras reunía más piezas para mi plan. No era solo por mí, era por recuperar el control de mi vida. Empecé a moverme con cuidado. En la empresa, observaba a Mariana y Ricardo desde la distancia. Sus reuniones de trabajo eran más frecuentes, y aunque intentaban disimular, sus miradas los delataban. Una tarde, instalé una aplicación en mi celular para grabar conversaciones, y dejé mi teléfono cerca de la oficina de Ricardo durante una de sus juntas. Lo que escuché me confirmó todo: risas, promesas, planes para verse fuera de Querétaro. Mariana incluso mencionó mi supuesto ascenso, riéndose. Carlos hará lo que le diga, confía en mí. Escuchar eso no me dolió, me dio claridad. Ella no solo me engañaba, sino que me veía como un peón en su tablero. Mientras tanto, Alejandra seguía apareciendo en mi vida, casi sin querer. Nos cruzábamos en la empresa, y nuestras charlas eran breves pero reales. Una vez, me invitó a tomar un café después del turno, y acepté. No era una cita, pero su forma de escuchar, sin juzgar, me hacía sentir vivo. Hablamos de todo: el trabajo, la vida, hasta de sueños que había enterrado. Con ella, no había máscaras, y eso era nuevo. No estaba enamorado, pero algo en mí quería explorar lo que podía ser. Mariana, con sus mentiras, estaba cavando su propia tumba, mientras Alejandra me recordaba que había un mundo más allá de sus engaños.
El punto de quiebre llegó una noche. Mariana llegó a casa con una propuesta directa. Carlos, Ricardo quiere promoverte a supervisor, pero necesita que estés de su lado. Podríamos ir a una cena con él, solo nosotros tres, para cerrar el trato. Su sonrisa era puro teatro, pero yo ya conocía el guión. Era su manera de meterme en su juego, de hacerme cómplice de su aventura. En lugar de explotar, respondí con calma: suena bien, organicemos esa cena. Mis palabras eran frías, mis ojos no mostraban nada, pero en mi cabeza, todo estaba claro. Esa cena sería mi oportunidad, no para aceptar su farsa, sino para exponerlos. Guardé el correo, la grabación, y empecé a contactar a un abogado amigo. Si Mariana y Ricardo pensaban que podían manipularme, estaban a punto de aprender quién era yo realmente. El amor que una vez sentí por ella era un recuerdo lejano. Ahora, solo quería justicia. La propuesta de Mariana para la cena con Ricardo fue el anzuelo que necesitaba. Ella creía que me tenía en la palma de su mano, pero yo ya no era el hombre que confiaba ciegamente. Cada palabra suya, cada gesto, solo confirmaba que nuestro matrimonio era una farsa. No sentía amor, ni siquiera rabia, solo una determinación fría. Decidí seguirle el juego, pero con mis propias reglas. Acepté la cena, fijada en un restaurante elegante en Querétaro, y me preparé. El correo, la grabación y las notas que había recopilado estaban listos. Mi abogado amigo, Diego, me aseguró que tenía un caso sólido si Ricardo intentaba algo contra mí en la empresa. Era hora de actuar. La noche de la cena, Mariana estaba radiante, como si todo fuera un trámite. Ricardo, con su traje impecable, exudaba confianza. Me saludó con un apretón de manos, hablando de grandes oportunidades, pero sus ojos lo delataban. Sabía que estaba en terreno peligroso. Durante la cena, Mariana insistió en el ascenso, diciendo que Ricardo confiaba en mí y que solo necesitaba mostrar lealtad. Entonces, Ricardo cruzó la línea. Carlos, sé que esto puede sonar raro, pero Mariana y yo tenemos una conexión especial. Queremos incluirte en nuestro plan, no solo en la empresa, sino en algo más personal. Su tono era calculado, pero la insinuación era clara. Querían que aceptara su aventura a cambio de un cargo. Mariana asintió, con una sonrisa que me dio náuseas. No exploté. En lugar de eso, saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación en la oficina. Sus risas, sus planes, la burla sobre mi ascenso. El rostro de Ricardo se endureció. Mariana palideció. ¿Qué es esto, Carlos?, balbuceó ella. Con voz calma, respondí: esto es la verdad. Sé todo, el hotel, las mentiras, su conexión. No soy tu peón. Ricardo intentó interrumpir, pero lo corté. Tengo más pruebas, y mi abogado está listo. Si me tocas en la empresa, te hundo. Por primera vez, los vi nerviosos, atrapados en su propio juego. Me levanté y salí, dejando sus excusas en el aire. Esa noche, en casa, Mariana intentó explicarse, pero la corté. No me interesa, Mariana, esto se acabó. Sus lágrimas no me movieron. El amor que una vez sentí era cenizas. Mientras tanto, Alejandra seguía en mi mente. Al día siguiente, la invité a un café, y por primera vez, hablé de lo que vivía. No di detalles, pero su apoyo silencioso fue suficiente. Con ella, sentía una chispa que Mariana nunca me dio. Sabía que mi venganza apenas comenzaba, pero también que un nuevo camino se abría frente a mí. Después de la cena, donde dejé a Mariana y Ricardo con la verdad en la cara, algo en mí cambió para siempre. No fue alivio, ni victoria, fue como si el último hilo que me ataba a Mariana se rompiera. La mujer que una vez amé ya no existía, y yo no tenía intención de mirar atrás. Mi prioridad ahora era protegerme, asegurar mi futuro y hacer que pagaran por su juego sucio. Con la grabación, el correo y las pruebas que había reunido, tenía el control. No era solo por venganza, era por justicia. Nadie me iba a pisotear y salir impune. Mariana intentó hablar conmigo al día siguiente, enviando mensajes, llamando, pero no respondí. Cuando finalmente apareció en casa, con los ojos hinchados de tanto llorar, la recibí con una calma que la desconcertó. Carlos,
Podemos arreglarlo, fue un error, dijo, pero sus palabras eran ruido. Recoge tus cosas y vete, le respondí, sin alzar la voz. No había espacio para negociaciones. Ella se fue esa misma noche, y por primera vez en meses, la casa se sintió mía. Contacté a Diego, mi abogado, y le entregué todo, grabaciones, correos, incluso capturas de mensajes que encontré en su laptop. Esto es suficiente para un despido injustificado si Ricardo actúa contra ti, me aseguró. Pero yo quería más. Quería que la empresa supiera quién era Ricardo, que su reputación se derrumbara. En el trabajo, mantuve la cabeza fría. Ricardo evitaba cruzarse conmigo, pero los rumores ya circulaban. Algunos compañeros, que sospechaban de sus reuniones con Mariana, empezaron a hablar. Decidí filtrar parte de las pruebas a recursos humanos, de forma anónima. No era personal, era estratégico. Si Ricardo quería jugar con mi vida, que enfrentara las consecuencias. Mientras tanto, mi vida tomaba un nuevo rumbo. Alejandra y yo empezábamos a vernos más. No eran citas, pero cada café, cada charla, me hacía sentir que podía construir algo nuevo. Una noche, me abrió su corazón, contándome sus propios sueños y miedos. Su honestidad era un contraste brutal con las mentiras de Mariana. No estaba listo para enamorarme, pero con Alejandra, por primera vez, veía un futuro posible. Reflexioné mucho esos días. 7 años con Mariana me habían enseñado una lección dura. El amor no basta si no hay respeto. No me arrepentía de haberla amado, pero sí de haber sido ciego. Ahora, con las piezas en su lugar, entendía que mi valor no dependía de ella, ni de Ricardo, ni de nadie. Era yo quien decidía mi camino. Pero justo cuando creía tener todo bajo control, recibí una notificación de la empresa. Ricardo había solicitado mi traslado a otra ciudad, alegando reorganización. Era su jugada final, un intento desesperado de sacarme del juego. En lugar de preocuparme, sonreí. Él no sabía con quién se metía, y yo ya tenía unas bajo la manga. La notificación de traslado fue el último error de Ricardo. Creía que podía deshacerse de mí, pero subestimó a un hombre que ya no tenía nada que perder. No respondí con emociones, respondí con estrategia. Llevé la notificación a Diego, mi abogado, junto con las pruebas, la grabación, el correo, los mensajes. Esto no es un traslado, es un despido encubierto, dijo Diego. Podemos demandar por acoso laboral y daños. Pero yo quería más que dinero. Quería que Ricardo y Mariana enfrentaran las consecuencias de sus actos. Decidí ir un paso más allá. Con ayuda de un contacto en la empresa, filtré las pruebas a la junta directiva, asegurándome de que todo pareciera un reporte interno. No era venganza ciega, era justicia calculada. Días después, el escándalo estalló. Recursos Humanos abrió una investigación, y los rumores sobre Ricardo y Mariana se volvieron un incendio. Ricardo fue suspendido, y su matrimonio, según los chismes, colgaba de un hilo. Mariana, desesperada, intentó contactarme, pero la bloqueé. No tenía nada que decirle. Supe por un colega que la despidieron por violar el código de ética de la empresa. Sin Ricardo, sin trabajo y sin mí, Mariana quedó sola, enfrentando las ruinas de su propia ambición. No sentí lástima, cada uno cosecha lo que siembra. Yo, en cambio, usé la demanda para negociar un buen acuerdo con la empresa. No solo me quedé en mi puesto, sino que conseguí una promoción real, ganada por mi trabajo, no por favores. Mientras todo esto pasaba, Alejandra se convirtió en mi ancla. No era solo una distracción, era alguien que me veía por lo que era, no por lo que podía ofrecer. Una noche, en un restaurante sencillo, le conté toda la verdad sobre Mariana y Ricardo. No busqué compasión, solo quería ser honesto. Ella escuchó, sin juzgar, y me dijo: tú no eres lo que te hicieron, eres lo que decides ser ahora. Sus palabras me dieron claridad. Con ella, empecé a construir algo nuevo, no basado en promesas vacías, sino en respeto mutuo. No era amor ciego, era real. Y por primera vez en años, me sentía libre. Mirando atrás, entendí que la traición de Mariana fue un regalo disfrazado. Me obligó a despertar,
a dejar de ser el hombre que aceptaba migajas. Aprendí que el amor no es suficiente, si no hay lealtad, y que mi valor no depende de nadie más. Mariana y Ricardo pensaron que podían controlarme, pero solo me dieron las herramientas para ser más fuerte. Hoy, vivo para mí, con Alejandra a mi lado, explorando un camino que nunca imaginé. La empresa me respeta, mis amigos me respaldan, y yo me respeto más que nunca. La vida no es perfecta, pero es mía, y nadie volverá a jugar con ella. Si esta historia te atrapó, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos como el mío, llenos de traición, lucha y redención. Comparte en los comentarios, ¿qué harías tú ante un engaño tan cruel? En hombres traicionados, siempre hay una historia que te hará reflexionar. Únete y sigamos destapando las verdades del corazón.